Ok chicos, buenas tardes. En este video vamos a aprender a utilizar el teorema de Pitágoras, más que todo aplicarlo para la resolución de problemas y ejercicios. Básicamente el teorema de Pitágoras es una regla que nosotros vamos a poder utilizar únicamente en triángulos que son rectángulos. Pero antes de iniciar con el proceso y explicar cómo vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, es importante que nosotros entendamos que el teorema de Pitágoras lo vamos a aplicar únicamente para triángulos que son rectángulos. Ahora, ¿qué son triángulos rectángulos? Bueno, nosotros vamos a decir que un triángulo es rectángulo si tiene en su interior un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Entonces, en esta pizarra que tenemos aquí, yo acabo de dibujar aquí dos triángulos rectángulos, nada más que puestos en diferente posición. ¿Cómo voy a reconocer yo que estoy frente a un triángulo rectángulo? Bueno, usualmente los triángulos rectángulos van a tener en su interior un cuadrito. Ese cuadro que aparece en el interior de un triángulo me indica que ese ángulo mide 90 grados. Y por lo tanto, ese triángulo se clasifica como triángulo rectángulo. Entonces, ahí en la pizarra nosotros podemos observar que este triángulo tiene en su interior un ángulo de 90 grados. Ese cuadrito me indica a mí que ese triángulo es un triángulo rectángulo, porque el ángulo este que está aquí significa que es de 90 grados. ¿Ok? Igual aquí, ese otro triángulo que tenemos de ese lado, este triángulo de aquí, tiene en su interior un cuadrito. Ese cuadrito significa que estamos frente a un ángulo de 90 grados. No es necesario ponerlo, digamos, yo lo pongo nada más para explicar. Ahora, en el momento en el que nosotros estemos con frente a un triángulo rectángulo, nosotros nos podemos dar cuenta o podemos utilizar en ese triángulo el teorema de Pitágoras, que en un momentito ya voy a explicar cómo lo vamos a utilizar. Aquí es importante también, antes de continuar con la explicación de lo del teorema de Pitágoras, es importante que nosotros reconozcamos que en un triángulo rectángulo hay nombres para los lados del triángulo. Entonces, ahí me voy a centrar en esta parte del video. Primero, cuando nosotros reconocemos que estamos frente a un triángulo rectángulo, como este caso que tenemos aquí, es importante que sepamos que los dos lados que forman el ángulo de 90 grados, en este caso este y este, van a recibir el nombre de catetos. Entonces, de ahora en adelante, a los dos lados que forman el ángulo de 90 grados, es decir, a este y a este de aquí, nosotros le vamos a llamar catetos. Entonces, voy a pintarlos con verde. En este caso, esto es un cateto y esto que está aquí es otro cateto. Voy a escribir el nombre ahí a la par. Es muy importante que lo reconozcamos. Entonces, cateto y cateto. Mientras que el lado que está de frente al ángulo de 90 grados, es decir, el lado que nos quedó, que no es cateto, vemos el otro lado, ese otro lado va a recibir el nombre de hipotenusa. Voy a pintarlo aquí con rosado. Siempre el lado que está hipotenusa, siempre el lado que está de frente al ángulo de 90 grados, ¿ok? Porque eso es muy importante, nosotros ubicamos el ángulo de 90 grados y el lado que va a estar de frente al ángulo de 90 grados, el lado más largo del triángulo se va a llamar hipotenusa. Y los dos lados que forman al cuadrito, al ángulo de 90 grados, van a recibir el nombre de catetos. No importa cuál sea la posición del triángulo. Al otro lado tenemos un triángulo también de 90 grados, o sea, un triángulo rectángulo. Y también en ese triángulo hay catetos y hay hipotenusa. No porque el triángulo esté en una posición distinta va a significar que no sea un triángulo rectángulo. Igual, en este otro triángulo que tenemos ahí a la par, el ángulo de 90 grados nos indica cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa. Entonces, como aquí está el ángulo de 90 grados, eso significa que este lado y este lado de aquí son los catetos. Y este lado que está aquí corresponde al valor de la hipotenusa. Entonces, este lado, recordemos que siempre los lados que forman el ángulo de 90 grados reciben el nombre de catetos. ¿Ok? Y el lado que está de frente al ángulo de 90 grados, en este caso, este que está aquí, ¿ven?
ese siempre lo vamos a ubicar porque está de frente al ángulo de 90 grados. Ese recibe el nombre de hipotenusa. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos identificado cuáles son los catetos y cuáles son las hipotenusas. Antes de iniciar con la parte de explicar cómo vamos a utilizar las fórmulas para aplicar el teorema de Pitágoras, me voy a venir a la lista de ejemplos que vamos a resolver ahorita. Esto nada más para practicar y reconocer cuáles son catetos y cuáles son hipotenusas. Entonces aquí, en este primer triángulo, aquí está el ángulo de 90 grados. Entonces una vez que nosotros identificamos cuál es el ángulo de 90 grados, entonces nosotros sabemos cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa. Vamos nada más a señalar cuáles son catetos y cuáles son hipotenusas. Entonces aquí, como este es el ángulo de 90 grados, entonces esto es cateto y esto es hipotenusa. ¿De acuerdo? Aquí, buscamos el ángulo de 90 grados, el cuadrito. Entonces, como este es el ángulo de 90 grados, este es cateto y este es cateto. Es decir, los dos lados que forman el cuadrito son los catetos. Y este que está aquí, el hipotenusa. En este, como aquí está el ángulo de 90 grados, entonces, esto es cateto y esta es la hipotenusa. Siempre de frente al ángulo de 90 grados vamos a encontrar la hipotenusa. Y lo mismo aquí. Entonces aquí, como está el ángulo de 90 grados, entonces esto es cateto y esta es la hipotenusa. Vean que siempre va a estar de frente al ángulo de 90 grados. No nos tenemos que dejar confundir por la posición del triángulo, ¿verdad? Siempre el que esté de frente al ángulo de 90 grados, es decir, el lado que esté de frente al cuadrito, que es el que representa el ángulo de 90 grados, ese va a ser la hipotenusa. Y los dos lados que forman al ángulo de 90 grados, esos dos lados van a recibir el nombre de catetos. Es fundamental, muy importante que ustedes reconozcan, que ustedes busquen cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos, porque a partir de ahí es que nosotros vamos a utilizar correctamente la fórmula del teorema de Pitágoras. No voy a entrar en mucho detalle en lo cual establece el teorema de Pitágoras, sino voy directamente a cómo se usan las fórmulas para la aplicación de los problemas y los ejercicios. Es muy importante aquí que sepamos que el teorema de Pitágoras nos va a ayudar a nosotros a encontrar la medida de uno de los lados del triángulo. Recordemos que son tres, estamos hablando de un triángulo. Entonces, el teorema de Pitágoras nos va a ayudar a nosotros a encontrar la medida de uno de los lados de un triángulo si conocemos la medida de los otros dos. Eso es lo que nosotros nos va a ayudar el teorema de Pitágoras. Entonces, sabiendo la medida de dos lados del triángulo, con el teorema de Pitágoras podemos encontrar la medida del tercer lado, siempre y cuando estemos hablando, eso sí, de un triángulo que sea rectángulo. Entonces aquí, por ejemplo, veamos nada más aquí. Ven, X siempre va a ser el lado desconocido, que puede ser la hipotenusa o uno de los catetos. Entonces aquí tenemos la hipotenusa desconocida y me dan dos lados. En este caso me dan los dos catetos. Aquí conozco la hipotenusa, conozco un cateto y desconozco el otro cateto. ¿Ven? Siempre nos van a dar dos lados y vamos a desconocer uno. Aquí tenemos la hipotenusa, tenemos un cateto y desconocemos el otro cateto. Aquí conocemos la hipotenusa, conocemos un cateto y desconocemos el otro cateto. O sea, siempre vamos a tener dos lados y nos va a estar haciendo falta un lado. Para encontrar la medida de ese otro lado es que nosotros vamos a utilizar estas dos formulitas que tenemos aquí. Entonces, si a nosotros nos piden el valor de la hipotenusa, por eso es muy importante identificarla, vamos a utilizar esta fórmula. El resultado va a ser la raíz cuadrada del cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado. Y si a nosotros nos piden el valor del cateto, entonces vamos a utilizar esta fórmula que está aquí, que sería la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. Entonces, para ese efecto, vamos a tener las fórmulas aquí y vamos a resolver juntos estos ejercicios que tenemos de este otro lado. Entonces, vamos a analizar el primer ejemplo. Lo que yo les voy a recomendar, y ustedes saben que en clases de igual manera, me gusta ir haciendo todo muy despacito, paso a paso. Entonces, vamos primero a identificar cuáles son catetos y cuáles son hipotenusas.
porque a partir de ahí nosotros tenemos que elegir cuál de estas dos fórmulas vamos a utilizar, porque si a mí me piden hipotenusa uso esta, pero si a mí me piden cateto tengo que usar esta. Estas fórmulas no cambian, siempre va a ir un más aquí para el caso de la hipotenusa y siempre va a ir un menos y en este orden para el caso del cateto, que ya lo voy a ir haciendo poco a poco. Entonces mi recomendación en esta primera parte es que cuando nosotros identifiquemos, escribamos ahí a la parcita cuáles son catetos y cuáles son hipotenusa, para que nosotros podamos determinar cuál fórmula tenemos que utilizar. Entonces aquí, veamos en este primer ejemplo que tenemos aquí. Recordemos que tenemos que encontrar el valor de x es el lado desconocido, ¿ok? Entonces, en este primer ejemplo, marquemos cuáles son catetos y cuáles son hipotenusas. Claramente, este es cateto, ¿verdad que sí? Este es cateto, le voy a poner una C, y esta es la hipotenusa. ¿Qué me están pidiendo? En ese caso, ¿el valor de quién? De x. ¿Y x quién es? La hipotenusa. Entonces, como x es la hipotenusa, yo tengo que utilizar esta fórmula que está aquí. Entonces, ¿qué dice la formulita? Que es la raíz cuadrada del cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado. En este caso, el orden no importa. Si alguien quiere escribir la raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 5 al cuadrado, le va a dar lo mismo que la persona que quiera escribir la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Ahí no importa el orden, ¿ok? Entonces, ustedes vienen y ponen eso a la calculadora. Sería raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 5 al cuadrado y se los muestro para que vean cómo tiene que quedar. Y le tocan igual, ¿ok? Eso da 13. Entonces el resultado de este ejercicio es 13. Eso quiere decir que el valor de la hipotenusa para este efecto es 13. ¿Ok? Es decir, este valor de x dio 13. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos el ejemplo 2. En el ejemplo 2, como les dije, como lo hicimos al principio, marquemos cuáles son catetos y cuáles son hipotenusa para evitar perdernos. ¿Ok? Recordemos que lo hicimos hace un rato, como aquí está el ángulo de 90, pongamos cuáles son catetos y cuáles son hipotenusas. Entonces, este es la hipotenusa, ¿verdad que sí? Porque es siempre el que está de frente al ángulo de 90. Esto es cateto y esto es cateto. ¿Qué me están pidiendo en el ejemplo 2? El valor de x, pero el valor de x lo lleva ¿quién? Un cateto. Entonces me vengo para la fórmula del cateto. Ya no puedo usar esta, porque esta es solo para la hipotenusa. Y como aquí la x es un cateto, entonces yo tengo que usar esta. Entonces sería la raíz cuadrada, ven, de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. Aquí sí el orden tiene que ir estricto. La hipotenusa tiene que ir de primera, siempre. Menos el cateto que nos dan al cuadrado. Obviamente nos tienen que dar un cateto, recordemos que son 2. Entonces, para este efecto venimos y escribimos que x es igual, bueno, lo escribimos así nada más, no importa, no pongamos x igual. No vamos a ser muy técnicos en esto, puesto que lo estamos haciendo de manera virtual, necesitamos tratar de entenderlo lo más que se pueda. Entonces, hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. ¿Pero cuál es la hipotenusa? 25, entonces 25 al cuadrado menos el cateto al cuadrado. ¿Ok? Y así como está, lo vamos a escribir en la calculadora. Se los voy a mostrar para que vean cómo les tiene que quedar escrito en la calculadora. Así, de esta forma. ¿Ok? Le tocamos igual y eso nos da 24. ¿Ok? Entonces quiere decir que el valor, en ese caso de ese cateto, es 24. Lo escribimos ahí. Ok, continuamos. Para que el video no se me haga muy largo, voy a escribir igual debajo cuáles son catetos y cuáles son hipotenusas. Bueno, hipotenusa solo una, perdón. En este caso, como aquí está el ángulo 90, esto es hipotenusa, esto es cateto y esto es cateto. ¿Qué me están pidiendo ahí? ¿El valor de un cateto o el valor de la hipotenusa? Bueno, el valor de un cateto, porque es el que lleva la x, ¿verdad? Entonces la x es un cateto. Nuevamente tengo que utilizar esta fórmula que está aquí. Entonces venimos y escribimos que x es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? Sería
hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Pero ¿cuál es la hipotenusa? 4, ¿ok? 4 menos 2 raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Aquí hay un detalle muy importante. Cuando alguno de los catetos o la hipotenusa tiene números así, con raíz o con fracción, es muy importante que nosotros eso lo pongamos entre paréntesis. Bueno, no olvidemos que va al cuadrado. Tenemos que ponerlo al cuadrado, tenemos que ponerlo entre paréntesis porque si no nos puede dar un resultado erróneo. Ahí sí es muy importante. Cuando el ejercicio, digamos, ya sea la hipotenusa o uno de los catetos tiene expresiones que son un poco más complejas, sí es muy importante que eso lo pongamos entre paréntesis. Tanto escrito en su hoja de trabajo como en la calculadora. ¿Ok? Entonces lo escribimos así. Aquí me comí un 2. Mucho cuidado, no nos podemos olvidar que es hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Entonces sería 4 al cuadrado menos 2 raíz de 3. Voy a correr este banquito aquí para acercarme un poco más al cuadrado. Les tiene que quedar escrito de esta forma. ¿Ok? ¿Ok? Ahí le tocamos igual y nos queda 2. Entonces x es igual a 2. Ahí el lado desconocido, que en ese caso era un cateto, es 2. ¿Ok? Este valor es 2. Y así es como nosotros, a partir de dos lados, podemos encontrar la medida del tercer lado. Finalmente, en el último ejemplo que está aquí, vamos a marcar también abajo cuáles son catetos y cuáles son hipotenusa. Entonces, siempre ubicamos el ángulo de 90 grados. El que está de frente, hipotenusa. Y los otros dos, catetos. Nuevamente, aquí nos están pidiendo el valor de un cateto. Entonces, utilizo esta fórmula que está aquí. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Que es la raíz cuadrada de, ¿ok? Hipotenusa al cuadrado. ¿Cuál es la hipotenusa? 17. Entonces, 17 al cuadrado menos cateto al cuadrado, el otro cateto, el que nos dan. 6 raíz de 3 sobre 5 al cuadrado. Entonces, ¿cómo es una expresión compleja? Hay que escribirla entre paréntesis. 6 raíz de 3 sobre 5 al cuadrado. Tiene que quedarles así. Y de esa misma manera se tiene que escribir en la calculadora. Voy a tratar de hacerlo frente a ustedes, a ver si me logro acomodar. A veces es un poquito incómodo, pero lo intentaré. Raíz cuadrada de 17 al cuadrado, ¿ok? Menos, ahí viene bueno, viene paréntesis, y dentro del paréntesis una fracción. En la fracción, el numerador, o sea, la parte de arriba, es 6 raíz de 3. Y me voy para abajo, moviendo ahí con la teclita que mueve, sobre 5, ¿ok? Me vengo para acá y ahí cierro paréntesis y elevo al cuadrado. No se nos olvide que van al cuadrado los dos, tanto el 17 como el raíz de 3. Y tocamos igual. Ahí nos va a quedar una expresión no muy bonita, pero ponemos que es aproximadamente 16.87. ¿Ok? Un par de decimales está bien. 16.87. Y entonces ese es el valor de esto que está aquí, 16.87. Entonces, en conclusión, cuando nos piden hipotenusa, utilizamos esta. Cuando nos piden cateto, utilizamos esta otra. No me voy a complicar mucho, no se las voy a complicar mucho, es así de simple. Ustedes lo que tienen que hacer es identificar qué les están pidiendo en el triángulo. Si les están pidiendo un cateto, entonces esta. Con la aclaración que la hipotenusa siempre tiene que ir primero. Y hay un menos aquí, eso sí. Mientras que si nos piden hipotenusa, como el primer ejemplo, entonces siempre va un más. Y aquí no importa el orden, ¿ok? Puede ser, como en este caso, recuerden, puede ser 12 al cuadrado más 5 al cuadrado o 5 al cuadrado más 12 al cuadrado, que no va a pasar nada, les va a dar lo mismo. Nada más, el cuidado que tienen que tener es con esa parte que está ahí. Espero que haya quedado todo claro en cuanto a este tema del teorema de Pitágoras. Igual, si tienen alguna duda, pueden escribirme a través de la página de Facebook o el medio que ustedes consideren.